Bien, en este video les voy a mostrar la forma más fácil y sencilla de utilizar la función de pop-up dentro de lo que es el área de plantilla de Elementor. Para utilizar esta función debemos de tener instalado lo que es la versión Pro de Elementor. Pero ya en un próximo video les voy a mostrar cómo también podemos crear pop-up sin tener instalado la versión Pro de Elementor. Pero en este video se va a tratar y necesitamos tener instalado lo que es la versión Pro. Bien, para ello vamos a irnos directamente al área de plantilla. Aquí nos aparece la opción de pop-up y aquí vamos a crear esta nueva ventana. Vamos a darle a añadir y aquí nos aparece elegir tipo de plantilla. Por defecto va a elegir la opción de pop-up y aquí vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle demo y vamos a darle a crear. Como es una versión fácil y sencilla que voy a hacer, vamos simplemente a utilizar una de las plantillas. Ya en el transcurso de los días voy a ir creando de cómo poner que aparezca a través de un botón, crear formulario con pop-up y varias opciones más que le estaré enseñando. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en algo un poco más común que para lo que más se utiliza, y es para lo relacionado a que se suscriban a un boletín o a una oferta, etcétera, etcétera. Así que voy a utilizar esta plantilla que le puedo agregar una imagen. Vamos a modificarle el texto y aquí vamos a captar el correo electrónico de la persona para que se suscriba a la newsletter que estaremos ofreciéndole. Así que vamos a darle a instalar. Ya aquí estamos dentro del área de trabajo. Lo primero que voy a modificar en esta plantilla es la imagen que voy a utilizar. Para ello me voy a ir a columna porque la imagen está en la columna. No es una imagen colocada con el widget de imágenes de Elementor. Así que en columna elegimos columna y dentro del área de edición voy a lo que es el área de estilo. Y esta es la imagen que voy a cambiar. Voy a darle un clic dentro de la imagen y voy a seleccionar la que voy a utilizar para este ejemplo. Voy a utilizar esta y es la que vamos a colocar aquí. Podemos cambiarle los títulos como están en inglés. Yo lo voy a poner en español porque el público que quiero captar es de habla hispana, se podría decir. Y lo que voy a hacer es que voy a copiarlo, lo voy a traducir los títulos. Muy bien, ya lo he traducido. Vamos a copiarlo. Voy a borrar que viene por defecto. Y lo voy a colocar. Y voy a ir haciendo lo mismo con los demás títulos. Vamos a copiarlo, borrar este. Copiamos y ahí lo tenemos. El siguiente. Vamos a traducirlo. Aquí lo borramos este de nuevo. Y lo colocamos. Ya que el que nos falta es del botón, lo voy a dejar, simplemente le voy a agregar suscríbete. Y ¿qué otra cosa le vamos a hacer? Vamos a verificar lo de el email. Vamos al formulario. Aquí lo tenemos. Ahí la configuración está correcta. Vamos a traducir un poco las opciones para que la podamos entender mucho mejor. Esto es lo del botón. La configuración está correcta. Vamos a acción después del envío. Aquí podemos agregarle un correo electrónico. Vamos a colocarle uno. El correo electrónico va a ser el que está por defecto a la hora de que usted instaló WordPress. Si usted lo quiere modificar por otro, aquí usted colocaría el correo donde lo va a recibir el mensaje. La configuración de personalización. Ok, todo está bien. Y por último tenemos lo que es opciones adicionales. Que aquí podemos nosotros, se podría decir que cambiar los mensajes o traducirlos. Yo lo voy a traducir. Muy bien, ya hice la traducción de todos los mensajes enviados con éxito, error de formulario, error de servicio, formato inválido.
estos son los mensajes que le va a salir a la persona. ¿Por qué lo modifiqué? Lo traduje, mejor dicho, porque así es mucho más fácil entender para la persona que va a llenar el formulario, el pop-up, o va a mandar su correo electrónico, qué problema está ocasionando. Y es mucho más fácil para darse cuenta de que en este caso, que es para, en caso de que haya dejado un área de formulario en blanco, aquí se lo marca a la hora de marcar, pero en este caso, como simplemente lo que estamos es trabajando con solicitándole el correo electrónico, ahí no abriría ningún fallo. Y bien, ahí estaría configurado lo relacionado al pop-up. Recuerden que estamos utilizando una plantilla para este pop-up. Entonces ahora vamos a configurar los comandos para que se visualicen dentro de nuestra página web. Así que vamos a darle a publicar. Y aquí dentro de publicar debemos darle a agregar la condición. Aquí lo primero que nos aparece, tenemos tres opciones o dos opciones: incluir o excluir. Incluir es que, como su nombre lo dice, incluimos este pop-up en todas las páginas o en una página específica. Excluir por igual, lo excluimos de ciertas páginas o de todas las páginas. En este caso vamos a darle a incluir porque solamente quiero que me aparezca en la página de inicio. Ya después que he seleccionado esta área, aquí en sitio site le doy singular y en singular me voy a elegir lo que es en la página que va a aparecer. Y aquí debo de escribir el nombre de esa página. Yo lo voy a colocar, muchachos, en la página de inicio. Vamos a ver, ahí le encontré la página de inicio y ya con eso tengo esta parte lista. Solamente este pop-up me va a aparecer en la página de inicio. Entonces aquí me aparecen estas opciones, como por ejemplo, el pop-up que aparezca al momento de cargar la página, en el desplazamiento, al desplazar al elemento, al hacer un clic, durante de la inactividad o cuando vaya a la persona a querer salir. Aquí tenemos estas opciones y dependiendo de qué tipo de pop-up usted va a elegir la opción. En este caso, yo voy a elegir la opción al desplazamiento. Lo habilito y aquí me dice, tengo dos opciones: o cuando va bajando, cuando la persona está haciendo scroll hacia abajo, o cuando está subiendo. Yo lo voy a dejar así cuando esté bajando, y aquí el porcentaje al momento que esté bajando, si lo queremos a mitad de página, o lo podemos poner un 10%, 20%, 30%. Yo por defecto lo dejo a un 50% para que la persona cuando vaya ya por mitad de página le aparezca y no sea tan molestoso, porque una de las desventajas que tienen los pop-up que hay personas que le colocan tanto a las páginas que llega un punto de que el usuario se sale de la página por tanta publicidad que le llega a través de los pop-up. Con eso tenemos que tener mucho cuenta para no saturar a la persona y que visiten nuestra página web. Ya aquí que he elegido esta opción, vamos a darle a seguir, y aquí voy a dejar, no voy a utilizar ninguna de estas opciones porque también lo podemos agendar, colocar que en tal fecha y en tal hora aparezca, entre otras sesiones, a través también de una URL, mostrar en el dispositivo, si lo queremos también que aparezca cuando esté visitando la página web desde el móvil. No los recomiendo por el tipo de pantalla que utilizan los móviles, pero ya depende de cada quien. En las opciones de tablet sí es un poco más recomendable por el tamaño de la pantalla, pero en el móvil hay que ver realmente si vale la pena o no. Ya que esta parte no la voy a modificar, le voy a dar a guardar y voy a cerrar. Y ya con esto tengo listo y lo que es mi ventana emergente. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer, vamos a salir y nos vamos a dirigir a la opción de página, y desde aquí yo le voy a dar a la página de inicio, que es donde va a aparecer editar con elementos. Voy a esperar a que el elemento cargue y ya aquí dentro de la página vamos a esperar a que cargue completamente. Al hacer scroll vamos a previsualizarla claramente allá. Y ahora
Al hacer scroll, como pueden ver, mitad de página, me aparece lo que es la ventana emergente. Aquí yo envío el correo electrónico. Vamos a que me quiero suscribir. Le doy en enviar. Y ahí me dice que el formulario fue enviado exitosamente. Así que muchachos, simplemente quería mostrarles la forma. Esta es la forma más fácil y sencilla de crear una ventana emergente con lo que es Elementor Pro. Ya, como le dije anteriormente, voy a crear contenido relacionado a la ventana emergente un poco más avanzado para que lo puedan utilizar en sus proyectos. Así que, como siempre, cualquier pregunta que tengan, muchachos, me lo dejan saber en la caja de comentarios. Como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal, que están apoyando este nuevo proyecto. Y por el día de hoy, muchachos, me despido de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.